Bueno, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hacer calabacitas con rajitas poblanas y elotitos en caldilla de jitomate. Los ingredientes van a ser, tengo aquí 5 calabazas grandes y una pequeña. Esta, más o menos el peso fue 1 kilo con 600 gramos. Tengo 3 chiles poblanos medianos. Vamos a ocupar media cebolla, un diente de ajo grande y 5 jitomates. Yo estoy utilizando 5 porque están chicos. Los jitomates asegúrense que estén maduritos. Bueno, y también mantequilla. Empezaremos por cortar la calabacita. Vamos a cortar los bordes. Bueno, yo la parto así. Con mucho cuidado vamos a partirla. A mí me gusta que queden grandecitas, pero no tan exagerado, ¿verdad? Vamos a partirlas. Es cuestión de gustos. Vamos a empezar a partirlas en cuadritos. Como ustedes prefieran, si los quieren grandes o más chiquitos. A mí me gustan así porque no se baten tanto. Entonces vamos a ocupar también una lata de elote de 220 gramos y también un cubo sazonador. Bueno, yo ocupo de esta marca, ustedes la que prefieran, o si tienen caldo de pollo también le pueden echar caldo de pollo. Así le vamos a hacer con todas las calabacitas. Ya que picamos la calabacita, ahora es momento de asar los chiles. Yo ya lo tengo todo lavado. Antes de hacer el video ya lavé todo perfectamente bien. Se me olvidó decirles que voy a ocupar más o menos como 600 o 700 mililitros de agua purificada. Bueno, vamos a la cocina para asar los chiles. Yo uso un comal porque no me gusta que la estufa se ensucie mucho. Vamos a poner a asar los chiles. Bueno, en lo que están los chiles asándose, vamos a cortar la cebolla en rodajas. Yo lo voy a hacer en media luna. Este cachito que me sobró, yo no lo desperdicio, le corto la raíz y este cacho va a servir para moler junto con mi jitomate. De mi ajo entero voy a partir la mitad. La mitad aparto para moler mi jitomate y la mitad lo voy a partir finamente. Ya que esté mi ajo, vamos a poner en una cacerola, vamos a poner en la cacerola 1/4 de barra de mantequilla. O sea, la mantequilla en la barra es de 90 gramos, entonces vamos a poner nada más 1/4 de la mantequilla. Vamos a la estufa. No se nos olvide ver los chiles. Ya prendí la estufa, vamos a agregar la mantequilla. Vamos a ponerle la flama baja.
porque para que no se queme la mantequilla. Vamos a echarle los trocitos de ajo y cebolla. Vamos a agregarle ya la cebolla. Vamos a dejar que la cebolla se haga un poco transparente. Cuando ustedes vean que la cebolla se haga un poco transparente, es momento de echar las calabacitas. Vamos a ver los chiles. Ustedes usen pincitas porque luego así nos podemos quemar. Pero ahí más o menos ya van los chiles. Miren, aquí en este punto ya la cebolla ya se ve transparente. Y le voy a echar ya las calabacitas. Si a ustedes les gusta con un poco más de cebolla, pueden echarle. También si a ustedes les gusta un poco más de mantequilla, también le pueden echar. En este momento yo le voy a agregar un poco de agua. Bueno, aquí le acabo de echar una taza de agua. Miren, pueden ver, aquí se ve la agüita. Entonces vamos a dejar que empiece a cocerse. Vamos a estarle moviendo para que las calabacitas de arriba se empiecen también a cocer con el agua. Vamos a ver los chiles. Ahí van los chiles, no tardan tanto. Cuando los saquemos, vamos a sacarlos en una bolsa de plástico y los vamos a amarrar. Los vamos a dejar ahí durante 15 minutos o 10. Aquí cuando le agreguemos el agua, vamos a subirle a la flama que esté media. Vamos a vigilarlas. Mientras vamos a moler el jitomate. Bueno, vamos a moler el jitomate. Yo le voy a quitar esto. Es donde sale la ramita o la raíz. Bueno, yo se lo quito de esta forma. Cada quien tiene sus formas para quitarlo, pero así yo lo hago. Bueno, entonces habíamos dejado el cachito de cebolla y el cachito de ajo. Esto lo vamos a moler junto con el jitomate y con un poco de agua. Bueno, ya están los chiles, como pueden ver. Voy a guardarlos en una bolsa de plástico y los voy a amarrar. Y volvemos con esto. Bueno, ya pasaron 5 minutos desde que le puse la taza de agua. Las he estado moviendo las calabacitas. Entonces yo aquí ya agrego el elote. Ya drené la lata de elotes y ahora las voy a poner. Si a ustedes les gusta más con elotes, le pueden poner otra lata de elotes. En lo particular a mí me gusta solo para que le dé un sabor rico. Pasaron 5 minutos desde que le agregué los granitos de elote. Ahora ya le voy a poner el jitomate que ya molimos. Yo sé que a muchas personas, muchas mujeres, les gusta el jitomate colado. En lo particular a mí me gusta así. No me gusta colarlo. Ustedes como gusten, pero yo así lo hago.
En este momento en que le agregamos el jitomate ya, vamos a agregarle el sazonador en polvo o en cubito. En este momento también es hora de agregarle la ramita de epazote. Aquí la tengo. Dejamos que el jitomate se cosa y volvemos. Ya saqué los chiles y los voy a pelar. Una vez pelados, los vamos a abrir y les vamos a sacar las semillas. Bueno, volvemos en un rato. Aquí ya tenemos pelados los chiles y desvenados. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer rajitas de esta manera con todos los chiles. Si lo pueden hacer con guantes estaría muy bien, porque la verdad a veces se queda el chile en las manos y luego te agarras la cara o los ojos y arde demasiado. Lo que te enseño es unos platillos muy simples que tú los puedes preparar en tu casa y yo he visto muchos videos que a lo mejor se nos complica mucho a nosotros que somos nuevos en la cocina, pero aquí vas a aprender un poco más. Miren, así están ya las rajitas y vamos a echarlas en las calabacitas. Las calabacitas tienen un tiempo aproximadamente de 5 a 7 minutos ya hirviendo con el jitomate. Vamos. Miren, así están las calabacitas. ¿Se acuerdan que le eché el cubo sazonador? Pues por eso lo estoy moviendo un poco para que esté en todos lados, se deshaga. Y bueno, vamos a echar las rajitas. Huele delicioso. Aquí es momento, cuando ya esté hirviendo, aquí es el momento de ver si le hace falta o no sal a tu comida. Si le hace falta sal, o le puedes echar otro cubito sazonador. Ya agregué un poco de sal. Entonces vamos a dejar que hierva durante 7 a 10 minutos. Vamos a bajarle la flama, que esté flama media. Y ahorita regresamos. Ya está listo, ya está hirviendo, ya vimos si no le faltaba sal. Y bueno, es momento de servir. Lo acompañaremos con un poco de crema ácida y queso fresco. Podemos acompañarlo con unas tortillitas de maíz calientitas. Espero y este video te haya gustado. Si es así, regálame un like y suscríbete a mi canal. En esto encontrarás muchas recetas básicas